Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Quiero ayudar a Pun, solo me queda mi hermano. Déjame ayudar a Pun. Pok Pong suplicó con sinceridad, deseando recuperar a su único hermano. Se apartó de Liz, a quien estaba apoyando, y agarró el brazo de Jet. Su dulce rostro no se veía bien, porque si era rechazado, no sabría por dónde empezar. Por favor, estamos luchando contra los inmortales, la raza más fuerte. Sí, lo sé. Si quieres ayudar a Pun, Pun tiene que unirse al grupo de cazadores. Los dedos delgados se colocaron sobre el plato vacío. Tomó el vaso de agua limpia y bebió hasta la última gota. La servilleta en su regazo fue usada para limpiar sus labios. El doctor Meg levantó la mano para agradecer a la persona que lo había estado cuidando durante muchos días hasta que mejoró. Aunque todavía sentía dolor en la parte superior del cuerpo cuando tenía que moverse mucho. La sangre Solai ha estado viviendo en la cama durante casi una semana, con Pony Metus ayudando a cuidarlo. Aunque él trató de negarse, temiendo causar problemas, Pun quería aprovechar esta oportunidad para disculparse sinceramente con la persona por la que sus antiguos compañeros habían hecho. Muchas gracias, Pun. ¿Quieres algo más? No, estoy bien. Pun se dejó caer en la silla junto a la persona en la cama. Sus ojos castaños claros miraron las heridas que parecían normales por fuera, pero la otra persona seguía mostrando signos de dolor al moverse. Lo siento. Disculparte conmigo por hacerte daño. Pun no pudo evitar pensar que esto no era asunto suyo. Las heridas, ya fueran de Merc o de cualquier vampiro, fueron causadas por el rencor que comenzó con él, Elise y Jet. Aunque hoy había detenido el rencor y se había separado del grupo de amigos, convirtiéndose en un traidor a sus ojos, Pun todavía guardaba el sentimiento de culpa, llevándolo sobre sus hombros. No tienes que sentirte culpable en absoluto. Mis heridas, tú no me hiciste daño, pero todos los cazadores eran mis compañeros. Pero nunca he sentido rencor de Pun, ni antes ni ahora. Nunca he sentido que Pun sea un cazador. Eres una persona importante para nuestro Señor. Entonces también eres importante para los Solai. Meg todavía tenía una sonrisa en su rostro todo el tiempo, incluso aunque él mismo se sentía avergonzado por lo que había hecho en el pasado. Cuanto más repetía la otra persona, más quería corregir el error que era una herida profunda en su mente, para que sanara, aunque dejaría una cicatriz como un estigma de que una vez intentó matar a la persona que tenía en su corazón más de lo que confiaba en sí mismo. Yo no te interrumpiré tu descanso. Si necesitas algo, puedes llamarme en cualquier momento. Todavía no quiero que te muevas mucho. Sí, Pun. Llevó la bandeja de comida pasando junto a Metus, que entró para seguir cuidando al otro. El cuerpo delgado fue hacia la cocina en silencio, sin interrumpir el tiempo del líder de Jonoel, que había estado fuera del penthouse durante muchos días para organizar a su raza, que estaba dispersa por todas partes. Pun regresó a este penthouse sin contactar a nadie más, porque aún no podía encontrar una razón o explicar la historia claramente, especialmente a su hermano menor. Y otra razón era que quería que su único hermano dejara este lugar para seguir estudiando como sus padres adoptivos querían. Por lo tanto, el pequeño cuerpo pensó que sería bueno usar este tiempo para distanciarse y dejar que Pokpon eligiera el camino que debía seguir. Mientras tanto, Metus esperaba que Pun terminara con la sangre Solai que se estaba recuperando de sus heridas.
Tenía un asunto importante que aclarar con la sangre solar intermedia que había desaparecido de Jonoel durante muchas semanas. ¿Has sabido algo de Queer? No, pero puedo adivinar dónde se esconde. Metus asintió y se dejó caer en la misma silla de la que el otro acababa de levantarse antes de comenzar una conversación sobre la situación confusa entre hermanos y su creador.